Vivir el duelo en tiempos de COVID-19. A casi 8 meses de que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por la COVID-19, a nivel internacional se han registrado 49.100.320 casos de contagios, en tanto que en lo nacional se han reportado 949.197 casos confirmados hasta el 5 de noviembre. Debido a las características de la COVID-19, el distanciamiento social y el confinamiento se implementaron como medidas necesarias para ayudar a reducir la propagación del virus. La contingencia sanitaria cambió la vida de miles de millones de personas de un momento a otro a nivel global. Estudiantes y docentes tuvieron que adaptarse a tomar clases de manera virtual. Otros se vieron obligados a dejar sus estudios. Si bien hay una parte de la población que ha podido trabajar desde casa, hasta septiembre se reportó que a nivel nacional aproximadamente 12 millones de personas se quedaron sin empleo. Durante la contingencia han aumentado los feminicidios, la violencia contra las mujeres, el número de personas que viven en situación de calle y los problemas de salud mental. Derivado de esta pandemia y en esta situación de la nueva realidad, en esta nueva normalidad que estamos viviendo ante el COVID-19, pues hemos detectado que, bueno, tanto el confinamiento al que estamos sujetos por protección de todos, el distanciamiento social, pues ha generado una cantidad de estrés y de depresión que esto se ha visto reflejado tanto en las problemáticas sociales, incrementos pues de alcoholismo, de violencia, desintegración familiar. Esto es muy lamentable porque hay que recordar que adicionalmente a la presencia del virus COVID-19, también existe el antecedente de como población mexicana, en donde estamos en muy altos niveles de estrés laboral y depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta manera, esta nueva forma de vida, no se puede cobijar, abrazar y decir, ay, qué bueno, es el encuentro con la familia, voy a trabajar desde mi casa, pues empezando porque no estamos acostumbrados a convivir con la familia. Generalmente nos veíamos poco por las mismas actividades que cada uno de los integrantes pues va teniendo en la vida, y de repente nos vemos pues trabajando, estudiando en un espacio que no está adecuado, y bueno, pues el nivel de estrés y de fricción definitivamente ha aumentado. México es el país con mayores niveles de estrés laboral, según la OMS. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país tiene las jornadas laborales más largas a nivel mundial, lo que ocasiona problemas de salud y familiares, entre otros. La Secretaría de Salud Federal ha detectado que los diagnósticos más comunes que se encuentran en la población son depresión, trastornos de ansiedad y trastorno por déficit de atención. El duelo es una respuesta a una pérdida significativa que se va teniendo, y en este sentido, pues con este confinamiento son muchas las pérdidas que se tienen, la pérdida de tu libertad, en ocasiones la pérdida económica, la pérdida de la seguridad también, de no saber si te vas a infectar, si puedes infectar a tus seres queridos, y es una angustia permanente. La EnCovid-19 Ciudad de México, una encuesta realizada en el mes de julio en esta ciudad por la Universidad Iberoamericana, UNICEF México y Evalúa CDMX, arrojó que debido a la pandemia, el 31% de las y los capitalinos encuestados ha presentado síntomas severos de ansiedad. El 39% de personas más afectadas pertenece al nivel socioeconómico más bajo. A esto se suma que en este contexto, el luto se ha hecho presente en la vida de millones de personas. 1.239.601 personas han fallecido en el mundo a causa del nuevo coronavirus. 93.772 de ellas han ocurrido en nuestro país. Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que es inevitable el sufrimiento cuando tenemos una pérdida significativa. Derivado de esa pérdida surge el duelo, que es una herida emocional que se caracteriza por las emociones desbordadas en cuanto a miedo, angustia, ansiedad, depresión, culpa, resentimiento, ira. Se agudizan y vas pasando de una a otra y de otra a otra porque no encuentras esas respuestas, porque no sabemos cómo manejar nuestras emociones, porque lo único
que llegamos es, no tengas miedo, o ya no te enojes, o échale ganas, pero no es cuestión de ganas, la herida está ahí porque la ausencia lo está manifestando, eso es real. Entonces, saber que estos estados anímicos, estos sentimientos que afloran del duelo, son perfectamente humanos, entendibles y perfectamente proporcional con lo perdido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como no sabemos qué hacer, los vamos guardando. No puedo con este sufrimiento, entonces lo hago a un lado y trato de evadir la situación porque no se puede vivir con las emociones a flor de piel. Entonces, te distraes o te evades a través del trabajo, del deporte, de la televisión, de las redes, del juego. Tenemos muchas, les dicen las nuevas adicciones, porque justamente eso es lo que hacen, te adicto a ellas para no conectar verdaderamente con el sentimiento que ahí está y que aunque no lo tengas presente, vive en ti y entonces se va haciendo como una bolita de nieve. Entonces, en la siguiente pérdida significativa vuelve a aflorar estos sentimientos, el duelo con su paquete de sentimientos que se van acumulando con la primera pérdida. Y entonces, Elizabeth Kubler-Ross, la psiquiatra pionera de la tanatología, ella dice, si no tuviste tiempo de elaborar los duelos por las pérdidas que has tenido, no te preocupes, en la siguiente pérdida vas a poder trabajar todas juntas. Entonces, no necesariamente estamos respondiendo en las emociones al hecho en sí que nos ocupa, por si fuera poco, ¿no? Sino que es todo lo que vas arrastrando, porque el dolor tiende a salir. O sea, el ser humano es dichoso por naturaleza y todo el sufrimiento son adherencias de acuerdo a lo vivido, a tu historia de vida y de acuerdo a los recursos con los que cuentas para poder enfrentar esa situación. Y entonces, esto es lo que hace muy difícil este proceso. Según la teoría de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en su libro sobre la muerte y el morir, las etapas del proceso de duelo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Evidentemente esta depresión a la que me estoy refiriendo no tiene nada que ver con una depresión profunda, que bueno, aquí sí tiene otra tensión. Esta depresión crónica, prolongada, pues definitivamente requiere de otros profesionales de la salud que te permitan equilibrarte ante esas sustancias bioquímicas que dejaste de producir y que se da la depresión como consecuencia. Lo primero que siempre tenemos que descartar es lo orgánico, para que una vez funcionando y quitando riesgos, porque una persona deprimida y durante mucho tiempo puede acabar con su vida o tener conductas autodestructivas, pues, derivados de accidentes, las mismas adicciones, pues ya sabemos, estas compulsiones, todo esto va siendo una autoagresión, ¿no?, que se agudiza en la etapa de la ira. Hay que recordar que las etapas del proceso de duelo no van en ese orden necesariamente y el tiempo, la duración y la intensidad va a depender de lo perdido. Hay que ubicar tu estado actual. Estoy deprimido y conocer que es la suma de todo lo que me ha pasado a lo largo de la vida y que esto se agudiza con el confinamiento, con el distanciamiento social, con el estrés que todo esto genera. Entonces, sí es muy personal, pero también se puede trabajar a nivel familiar o comunitario, pues esto nos permite tener válvulas de escape para procesar todo este duelo que de alguna manera compartimos, dadas las condiciones, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Por otra parte, las autoridades sanitarias han recomendado no realizar velorios, ceremonias religiosas o rituales familiares que históricamente han formado parte de la vida de las personas al despedir a sus seres queridos, con la finalidad de evitar contagios.
obviamente en estas fechas en donde la gente pregunta, bueno, pues voy a poder ir al panteón, hablando de en estas fechas en donde, pues por tradición, la fiesta de muertos, pues es el altar de muertos y en ocasiones es ir a los panteones, pues definitivamente no es conveniente. Porque básicamente es que en esta condición tan compleja, los estados anímicos se ven alterados, depresión, angustia, ansiedad, miedo, ira, resentimiento, miedo, y entonces no ayuda mucho. Yo creo que podemos honrar a nuestros seres queridos que ya fallecieron desde nuestra casa, y ahí sí nos podemos tomar, pues ahora sí que valga la expresión, las tradiciones, las manifestaciones de estas expresiones representadas a través de un altar de muertos, en donde la visión, pues, de las culturas prehispánicas acerca de la muerte nos ayudan para encontrar un poco de paz, para, al honrar a nuestros muertos, nos ayudan a que, pues según estas tradiciones, las condiciones son propicias para un encuentro con quien se ha ido, y los tratas de honrar, pues ofreciéndoles toda una serie de platillos, de música, de encuentro con ellos, para tomar esa fuerza, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de despedirse. Y aquí sí, en esta nueva realidad, en donde hay personas que no han podido siquiera honrarlos, dándoles una ceremonia de despedida, pues si no te despides, no puedes soltarlos, porque quedan cosas pendientes que con el tiempo se van agudizando, estas emociones. ¿Cómo vivir el duelo por la pérdida de seres queridos en tiempos de COVID-19? Se recomienda no solamente poner su altar y ponerle todos estos elementos propios de esta festividad, sino que también les recomiendo, de acuerdo a la experiencia que he tenido, pues estuve durante 6 años dando conferencias mensuales en un grupo funerario, y esto pues te ayuda a palpar el sentir de la gente que no encuentra paz si no ha podido ponerse en paz con el ser querido que ha fallecido, y peor aún si no lo vio para despedirse. Entonces, yo les recomiendo que hagan una carta dirigida a tu ser querido que falleció, con su nombre completo, y que empieces la carta narrando, diciéndole como le llamabas a él, ¿no? Cariñosamente. Papito, amor, gordito, güero, como sea, el fallecido, y expresarle tu sentimiento. Es una carta que no va a ser compartida con nadie más, es una carta muy personal, es conmigo y contigo, que ya no estás. A ti te dirijo esta carta para decirte cómo me siento con tu partida, cómo me siento por no haberte podido ver siquiera, o despedirme de ti, honrarte como debimos de haberlo hecho en estos rituales funerarios, porque por protección, por amor a todos, pues todo este proceso se va cortando. En esta carta puedes expresar tu sentir, y puedes decirle también, hace cuenta que la vida te da la oportunidad de tenerlo frente a frente. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué te hace sentir culpable o resentido con el que se fue? Para poder externarlo. Está demostrado que en la medida en la que tú externas ese sentimiento, tiene un mejor acomodo en tu mente y en tu corazón para poder sacar esas emociones, darle salida y entregarlas a quien corresponda, dándole gracias por la vida que tuvieron, por este encuentro, en esta vida. Gracias por tu tiempo, gracias por los momentos gratos, gracias por todos esos momentos vividos que hacen que esa persona sea inolvidable.
Cuando tú escribes todo esto, hay una liberación de las emociones. Decirle adiós es muy saludable. Es en este plano de existencia ya no te encuentras, pero que el amor nos siga manteniendo unidos. El amor y el recuerdo, que es muy propio, que eso es muy tuyo y que mientras lo ames y lo recuerdes, sigue acompañándote. Además de estas recomendaciones, la Secretaría de Salud, junto con instituciones de salud mental y atención psiquiátrica, sugiere que si para ti es reconfortante, compartas cómo te sientes, ya sea con las personas con las que regularmente convives o con otras vía telefónica, a través de servicios de mensajería o redes sociales. Puedes crear redes de apoyo para brindar y recibir acompañamiento en estos momentos. La tanatóloga Ana Lilia Santa Cruz facilitará 2 talleres a finales de este mes de noviembre. El primero, desarrollando habilidades para aprender a vivir en esta nueva realidad. Y el segundo, saber cómo ayudar, primeros auxilios psicológicos para todos. Nuestro deseo es que estos talleres lleguen a la mayor cantidad de personas posible y entonces, con mucho gusto, el 20% para todo tu público está otorgado. Si te interesa inscribirte a alguno de los talleres, déjanos un comentario. Si necesitas apoyo, puedes llamar a la línea de la vida, al número de teléfono 800-911-2000.